Bueno, buenos días. Es una alegría estar de nuevo. Dios les bendiga en esta mañana. Están todos expectantes ahí. Vamos a leer un pasaje que lo conocemos mucho, pero antes vamos a ir a pensar qué es una de las preguntas que más nos hacen cuando somos chicos. ¿Cuál es la pregunta? Una de las tantas preguntas que nos hacen cuando somos chicos. ¿Se les ocurre alguna a ustedes? ¿Sos chiquito y qué te preguntan? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Esa es una súper pregunta que se repite muchísimas veces en la vida de un niño. La mayoría de los niños no saben, sin embargo hay personas que la verdad que sí saben, no sé cómo hacen, pero sí saben. La pregunta es, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y esto nos lleva a diferentes procesos de la vida y los procesos muchas veces tienen diferente duración. Entonces, por ejemplo, una amiga a los 8 años ya sabía que ella iba a ser odontóloga. No sé cómo a los 8 años, ni en ningún momento de la vida se te ocurre ser odontólogo. Pero en mi caso lo decidí en el último año de la secundaria y lo terminé de definir quizás en las últimas semanas de la secundaria. Otros terminan la secundaria y todavía no saben, y es normal que no saben, pero luego deciden. Otros no estudian y deciden ser capos en un oficio, son capos en ese oficio. Y deciden tomar un oficio, otros deciden tomar un empleo. Y es bueno, sin embargo a todos, o a la mayoría, le han preguntado ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Otros nunca deciden, dejan pasar los años y nunca deciden. Y en realidad sí decidieron no decidir. Eso también es una decisión. Entonces pasan los años y deciden ellos ser como una hoja en el otoño, que lo arrastra el viento. Bueno, las circunstancias los llevan, lo traen, porque decidieron no decidir, decidieron no ponerse objetivos, decidieron no ir hacia algo. Pero en todos, sea como sea la decisión, haya sido temprana, haya sido tardía, haya sido no decidir y ser arrastrado por la circunstancia y ver qué toca, en todos hay decisiones involucradas. Todos tienen en común eso, tenemos en común eso. Y estas decisiones terminan etiquetándonos de alguna manera. No está mal este tipo de etiqueta, o sea, termina etiquetándote. Sos esto o sos esto otro. No es que tu identidad está forjada solo a través de eso. Sin embargo, tu identidad está marcada por eso que haces. Está marcada. Entonces, soy carpintero, soy doctor, soy empleado. Es una etiqueta sobre tu vida que no tiene nada de malo. Sin embargo, a veces hay algunas etiquetas que sí nos dan vergüenza. Soy un ladrón. Esa etiqueta sí da vergüenza. Y muchos han decidido de chiquitos ser ladrones. Otras etiquetas traerán beneficios, otras etiquetas traerán ventajas, otras desventajas. Y vamos a ver la historia de 3 personas que toman decisiones diferentes, por ende, reciben 3 etiquetas diferentes. Nosotros podemos darles 3 etiquetas diferentes. Nosotros podemos entender que estas 3 historias o este cuadro de 3 personas nos va a marcar 3 definiciones o 3 etiquetas que los involucra a ellos y nos involucra a nosotros también. Vamos a Mateo 27:44 para tener un pequeño pantallazo. Mateo 27:44 y luego nos vamos a mudar a Lucas. En Mateo 27:44, sabemos que, previamente a leer esto, sabemos que Jesús había decidido algo. ¿Qué había decidido Jesús? Jesús había decidido seguir el plan del Padre. El plan del Padre era que Jesús pagase el precio para salvar a los que Dios había decidido adoptar. O sea, Jesús iba a morir por el pecado y Él había decidido seguir ese plan y Él había elegido que ese plan se cumpliera en su vida. Jesús dice, yo pongo mi vida porque yo quiero de mi propia voluntad y tengo potestad para poner mi vida y también para quitarla. Sin embargo, quiero poner mi vida para salvación de los otros. Quiero hacerlo. Y fíjense cómo este cuadro va desarrollándose y, por ejemplo, tenemos Mateo 27:44, en donde Jesús ya está crucificado y nos dice Mateo, en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él.
Hasta acá tenemos un cuadro donde está Jesús crucificado, donde hay un montón de gente insultando, burlándose de Jesús, y al lado de Jesús hay dos ladrones, ¿sí? Son dos ladrones, son delincuentes. Ellos tienen su etiqueta, ¿y qué hacen? Insultan al Señor. Marcos nos dice lo mismo, que había un ladrón a su derecha, otro a su izquierda. Juan nos dice lo mismo, que es crucificado y al lado de él otros dos. Y vamos a Lucas ahora. Vamos a Lucas. Porque vamos a Lucas 23, 32. Una particularidad de Lucas es que Lucas es muy detallista. Cada relato del Evangelio tiene un énfasis. Cada relato del Evangelio tiene un énfasis, un propósito diferente. Está pensado originalmente para un público diferente. Entonces, por ejemplo, Mateo dijo, y había dos ladrones al lado de él, ¿y ¿a quién le está escribiendo principalmente Mateo? A los judíos. Y acá se cumplió una profecía de Isaías donde dice, estuviste entre los transgresores. Y se cumple esa profecía de 750 años antes, entonces Mateo dice, miren, se está cumpliendo lo de Isaías. Pero Lucas ya no está pensando solo en judíos, por eso hay diferencias. Y no es que contradicen, sino que Lucas está viendo como gentil cómo sucede todo esto. Y tiene su mirada puesta en otro lado porque le quiere escribir a los gentiles, a los que no son judíos. Y mete detalles que para Mateo no fueron tan importantes. Todo es importante. Pero cada uno de los detalles es diferente porque tienen énfasis diferentes. Y fíjense qué interesante lo que dice, vamos a comenzar con Lucas 23, 32 al 33. También llevaban a otros dos, que eran malhechores. ¿Qué es un malhechor? La palabra lo dice, el que hace el mal. Para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Acá comienza la división más importante entre humanos. Podemos decir, bueno, de un lado podemos dividir los humanos, los ricos, los pobres, los hombres, las mujeres. Podemos dividirlos y hay divisiones que son buenas y divisiones que son malas, según la categoría en la que estemos pensando, el contexto en el cual estemos pensando. Hay un montón de divisiones, pero acá vamos a ver la división más grande y más importante entre los humanos. Fíjense cómo comienza Lucas 23, 39. Ahora vamos al 39, 23, 39. Uno de los malhechores que estaban colgados allí, o sea, están los tres crucificados, ¿sí? Está Jesús de un lado, a su derecha hay un ladrón y a su izquierda hay otro. Los dos son malhechores, Jesús está en el medio. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta persona no está diciendo, a ver, ¿sos vos el Cristo? Esta persona no está poniendo en duda la identidad de Jesús. Está diciendo, ¿no te le tirabas de Jesús? ¿No te le tirabas de Cristo? ¿No te le tirabas de Mesías? Esta persona es un pecador, es un malhechor, es un ladrón, es un delincuente y lanza insultos a Jesús y se suma y complementamos lo que ya estábamos leyendo en Mateo y dice, le dice, se burlaba de Jesús. ¿No eras vos el rey? Porque Cristo significa Mesías y Mesías significa rey que trae libertad porque es capacitado por Dios para eso. Entonces lo que le está diciendo, ¿no eras vos el rey? Che, ¿no eras vos el rey? ¿Qué haces colgado? Te lo voy a decir de otra manera. ¿Ves que sos ridículo? ¿Qué te la tiraba de rey? ¿Qué te la tiraba de Mesías si estás colgado igual que nosotros? Nosotros somos ladrones y vos tenés la misma. ¿No eras vos el rey? Ridículo, vos y tu mensaje. Anda, ¿qué te la tiras de rey? Esa es la actitud que tiene él. Lo que él está pensando es, si fueras el rey levantado por Dios para traer libertad, los romanos no gobernarían y no nos habrían crucificado. Entonces, como los romanos gobiernan y nos han crucificado, ergo, vos no sos el rey. Vos no traes libertad a Israel. No sos el Cristo. No sos el rey que estábamos esperando. Y esta es la primer etiqueta que vamos a ver. Ya la voy a decir. No sé qué pensaba esta persona de niño. No sé cuándo decidió ser un delincuente, un ladrón. No sé en qué momento él decidió tomar este rumbo. Pero en la etiqueta que vamos a mencionar, esta persona es la más parecida a la mayoría de la gente. A la mayoría de la gente. ¿Saben por qué? Porque si Dios no cumple sus deseos a su forma,
no lo quiere reconocer como rey. No lo quiere reconocer como Dios. ¿Cuál es el problema de esta persona? Esta persona es la más común entre todos los humanos. Esta persona puede estar sentada acá. Puede ser que gran parte de los que están sentados acá sean así, como esta persona. Si Dios no le cumple sus deseos en la manera que Él quiere, no está dispuesto a reconocer a Jesús como Dios. Muchos de los que están sentados acá tienen esta etiqueta encima. ¿Cuál es la etiqueta? Una persona que está muriendo en sus pecados. No se rinde a Jesús porque no está dispuesto a reconocer a Jesús como Jesús dice que es. Quiere decir, no, para. Si vos sos Jesús, vos tenés que liberarme de los romanos, por lo tanto, tenés que bajarme de la cruz y bajarte vos mismo. Como no me liberé de los romanos, vos no sos Jesús, vos no sos Dios, vos no sos rey. Esta etiqueta le cabe no solo al mundo, sino a gran parte de cada iglesia en todo el mundo. Gente que está cerquita de Jesús, está ahí nomás. Sin embargo, no quiere reconocer lo que es Dios porque no es el Dios que ellos quieren que sea. No cumple con sus expectativas, no cumple con sus sueños, con sus deseos. Puede estar en la iglesia 1000 años, puede estar en la iglesia mucho tiempo, puede ser de familia creyente, sin embargo, puede seguir intentando definir a Jesús y su obra, buscándote maestros que redefinan a Jesús y su obra en vez de conocer quién es el verdadero Jesús. Como este Jesús, este Rey, este Mesías, este Cristo, no cumple con las expectativas de este ladrón recibe la primera etiqueta, que es la que tiene la mayoría del mundo, incluso gran parte de la iglesia. Personas muriendo en sus pecados. No importa que esté cerquita de Jesús. No importa que le escuche, no importa que le vea, no importa nada de eso. Esta persona está muriendo en sus pecados. Incluso le da órdenes, sálvanos. Esta es la etiqueta. Un hombre culpable muriendo en pecado. Una persona que va a ser como la mayoría. Una persona que es así. Decide no creer en Dios porque Dios no es lo que esa persona espera. ¿Sí? Decide no creer en Dios porque no es lo que esa persona espera. Yo quiero que Dios sea mi hada madrina. Entonces yo tengo un problema y aparece mi hada madrina y transforma mi calabaza en una carroza hermosa y digo, este sí es Dios, este sí me gusta. Muchos cristianos viven esperando que Dios se presente como una hada madrina, pero dicen, mira, la verdad que sos Fierita, pero ahora sos Cenicienta, Flor. Y cuando esa persona ve que Dios no cumple con sus expectativas terrenales, decide no creer en el Dios de la Biblia y se arma un Dios como a ellos les gusta. Esta persona es la más común, insisto. Es muy probable que la iglesia no sea una excepción a esto. Dentro de las personas que están sentadas acá puede haber gente que esté camino a morir en su pecado porque el Dios de la Biblia no les gusta. No tienen problema en creer en un Dios, tienen problemas en creer en el único Dios verdadero. El Dios que es como Él es, sin importar tus propias definiciones de Él. Dios no tiene derecho a ser editado, ni siquiera tiene necesidad de ser editado. Vos no tenés derecho a editarlo. Dios es Dios y Él ha establecido lo que está bien, lo que está mal, cómo es Él. Al ver al Dios bíblico, esta persona no lo quiere porque decide no creer en este Dios porque no cumple sus deseos. El problema es que ese Dios no es como ellos quieren que sean, entonces lo rechazan. Y este hombre va a morir en pecado, decidió no creer porque Dios no era lo que él quería. Y las consecuencias para él van a ser muy lamentables. Comenzábamos pensando en esto, ¿no? Que a los niños les preguntamos, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Ellos van a tomar una decisión, van a decidir ser algo, van a decidir no decidir, van a decidir lo que sea, pero eso trae consecuencias. Trae consecuencias. Y este hombre también va a recibir consecuencias. Este hombre está muriendo en pecado. ¿Por qué? Porque Dios no es lo que Él quiere que sea. Entonces esta persona rechaza a Dios porque no le gusta como Dios es. Fíjense cómo sigue ahí la Biblia, el versículo 40. Y es una palabra tan interesante la que dice en esta traducción, creo que en varias lo dice. Comienza con un conector que trae un contraste. Pero. Siempre decimos que lo más importante viene después del pero. Algunos peros son horribles. Nos gusta tu perfil laboral, pero te llamamos el lunes. Queremos que sigas trabajando, pero tenemos que recortar el presupuesto. Decir, ¿por qué? Maldito pero.
Hay unos peros que son terribles en el enamoramiento. Te quiero, pero como amigo. Sos una excelente persona. Para ella, para mí no. Y hay muchos peros que son horribles, son horrendos. Y hay otros peros que son gloriosos. La verdad que tu examen oral fue pésimo, pero me doy cuenta que estudiaste y te esforzaste un montón. Así que anda, estás aprobado. ¡Oh, qué lindo pero! La verdad que rendiste y te fue re mal, pero acá tenés tu 4. ¡Oh! Creo que hay 4 que no hemos disfrutado más que un 10, por lo menos 2. Decía, ay, soné. Me acuerdo de un examen, había 37 bolillas, no estudié la 29. Franco, bolilla 29. Decía, ¡ay! Pero estudié, pero no es suficiente. Pero estudié 36 bolillas, pero la 29 no. Chao, Franco, un 2. Pasa. Hay peros que son gloriosos y hay peros que son horribles. Son horribles. Pero vamos a ver un gran pero glorioso. Fíjense cómo es el 40 al 42. Pero el otro contestó, o sea, el otro ladrón, el que está al lado de la cruz, Lucas 23:40. El otro contestó y reprendiéndole, ¿a quién le retó? Fíjense, hay 3 personas crucificadas. Uno está a la derecha, otro está a la izquierda y Jesús está al medio. Y el de un lado le dice, ¿pero qué te la tiré de rey vos? Si fuera rey no nos estaría pasando esto. A ver, bájate, ridículo vos y tu mensaje. Y el otro le contesta al otro, o sea, Jesús está en el medio y estos están hablando entre sí. Y el del otro costado le contesta y le reprende, lo reta, le dice, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Hago un paréntesis. ¿Se acuerdan la visión de Mateo? ¿Qué registró Mateo? ¿Qué registró? Que los dos insultaban a Jesús. Y quizá Mateo vio eso y se fue a charlar con los otros discípulos. Pensó en otra cosa, se bloqueó. No está mirando. Pero Lucas, que hace un estudio, toda la gente que estaba cerca de estas cosas para decir, mirá, le escribe su amigo Teófilo, sea un amigo metafórico, real, le dice, esto es lo que pasó. Entonces Lucas va recabando con diferentes testigos y dice, esto pasó. Estaban los dos insultando, pero uno de ellos hace clac. Y uno que insultaba, deja de insultar, el otro sigue insultando. Y dice, pero el otro le contestó y reprendiéndolos dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros, a la verdad, justamente estamos bajo esta condena, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos somos teólogos. Algunos tenemos un título oficial, otros no tienen título oficial, pero todos somos teólogos. Y muchos teólogos estamos muchísimo tiempo estudiando, pero este hombre nos da una lección increíble de teología, de soteriología, de salvación. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, fíjense, tenemos por un lado una persona que va a recibir otra etiqueta. Es la misma vida delictiva que el otro hombre, mismo resultado hasta el momento, misma crucifixión, igual, mismo lugar. Pero hay diferencias que ocurren a partir de este momento. Una diferencia, teme a Dios. ¿Vieron que dice, no tenés temor de Dios? Le dice el otro. Teme a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué sabemos? ¿Dónde está el principio de la sabiduría? ¿En dónde? En el temor a Dios. Tu vida nunca va a ser vivida correctamente si no temes a Dios. Cuando empieces a temer a Dios, vas a empezar a vivir como a vos te conviene y como Dios es digno. Entonces, teme a Dios. También hay otra cosa. Reconoce a Jesús como Dios. ¿Cómo lo sea esto? Porque Él mismo dice, ¿no temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Dice, estoy recibiendo la misma condena que Dios. Está diciendo que el que está al lado de Él, Jesús, es Dios. Entonces, teme a Dios, reconoce a Jesús como Dios, tiene la convicción, ¿se acuerdan de lo que hace el Espíritu Santo? ¿De qué convence el Espíritu Santo? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa esto? Lo convence de su pecado, soy malhechor, lo convence de justicia, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces sumamos las dos cosas y decimos, bueno, soy pecador, primer convencimiento, primera parte. Segunda parte, Dios esperaba que no fuera pecador, me convence de justicia, de lo que está bien. Y me convence lo tercero, juicio. Soy pecador, no hice lo que era bueno, ¿qué merezco? Juicio.
Y así comienza la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Te convence de las tres cosas. Cristiano, si estás sentado acá y el Señor no te convenció esas tres cosas, pedile que te convence de las tres cosas, porque no hay salvación sin esto. Hay iglesia, hay grupos jóvenes, hay hasta matrimonio, hay un montón de bendiciones, pero no hay salvación si Dios no te convence de estas tres cosas. Pedile al Señor que te muestre tu pecado, lo que Él espera de vos, y que por lo que vos hiciste y lo que Él espera de vos, mereces juicio. Entonces, ¿qué dice Él? ¿Cómo sabemos que Él es convencido? Dice, recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Por nuestros hechos. ¿Qué está diciendo? Estoy convencido de la justicia, recibo lo que merezco. Del pecado, lo merezco por mis hechos. Del juicio, lo merezco por mis hechos. Yo estoy recibiendo lo que merezco. Soy pecador, entendí que no tenía que serlo y recibo lo que merezco, un castigo, estar crucificado. Este hombre no está diciendo, a ver, bájate, está diciendo, nosotros merecemos estar acá. Y es hermoso ver que Lucas nos complementa lo que Mateo nos había contado. Y hay un cambio. ¿Qué más nos muestra esta persona? Reconoce la identidad de Jesús como hombre perfecto. Dice, nada malo ha hecho. Su perfección, la perfección de Jesús consistía básicamente en dos cosas. Como hombre perfecto, siempre hizo todo lo que su conciencia perfecta le dictó. Todos los gentiles, al no tener la ley de Moisés, somos llevados a juicio con nuestra conciencia como testigo. Y tu conciencia, ¿sabes qué dice? Yo te dije que no hicieras eso y lo hiciste. Sos pecador, mereces el infierno. Y a los judíos, Jesús cumple como judío perfecto también, le dice, mira, acá están los mandamientos. Por si sos medio sordo con tu conciencia, acá están los mandamientos. ¿Y sabes qué nos dicen los mandamientos también? No cumpliste con todo. Sin embargo, Jesús cumplió con todo. Como hombre perfecto y como judío perfecto. Él cumplió. Y este ladrón lo mira y le dice, nada malo ha hecho. Se reconoce la identidad de Jesús como hombre perfecto. Ya lo reconoció como Dios, ahora lo reconoce como hombre perfecto. ¿Y qué más? ¿Cómo reconoce a Jesús también? Lo reconoce como rey. ¿Dónde lo vemos? Acordate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce a Jesús como rey. Y expresa humildad, le está rogando. Te ruego que te acuerdes de mí. Acordate de mí. Diferente la actitud del otro. El otro le manda, ve, dale. Bájate vos y bajanos nosotros. Y este le dice, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces reconoce el reino de Jesús y reconoce que el reino es de Él. Por lo tanto, reconoce que Él será un súbdito. Fíjense la gran clase de salvación, de soteriología y de teología que tenemos en estos pocos versículos. Esta persona marca una diferencia abismal con el otro ladrón que está en la otra cruz. Y acá está otra etiqueta. La primera etiqueta es hombre culpable muriendo en pecado. Esta etiqueta es hombre culpable muriendo al pecado. Esta persona no va a tener más oportunidades, pero su corazón se cambió. Se cambió totalmente. La primera etiqueta define casi todo el mundo, incluso gran parte de la iglesia. Gente que está cerquita de Jesús, pero en realidad no lo quiere y lo rechaza porque no le gusta el Jesús verdadero. Les gusta un Jesús que lo quiere dibujar, moldear. Romanos 1 nos dice que ellos van a ser condenados. ¿Por qué? Porque cambian la gloria del Dios incorruptible por semejanza a hombre corruptible. ¿Qué hace esta gente? Lo hace más parecido a uno. ¿Cuál es el tema acá? Que para vos a lo mejor un pecado no es grave, pero para Jesús son todos graves. Entonces cuando vos cambias a Jesús, decís, Jesús es gamba, el barba repiola. Entonces vos definís la santidad según cómo vos quedás como santo. Ese es el problema que tiene la mayor parte del mundo y gran parte de la iglesia. Gran parte de la iglesia en general. No le gusta ese Jesús. Entonces el primera etiqueta, culpable, muriendo en pecado. ¿Cuál es la causa de esto? Rechaza al Jesús verdadero. ¿Por qué? Porque no es como Él quiere. ¿Saben qué? Jesús tiene derecho a ser como Él quiere. Y el incrédulo no acepta el derecho de Jesús a ser como Él quiere. Ese es el problema. La segunda etiqueta es culpable también, pero muriendo al pecado. ¿Qué características tiene? Teme a Dios, reconoce a Jesús como Dios, reconoce a Jesús como hombre perfecto, fue convencido de pecado, justicia y juicio, reconoce a Jesús como rey, se reconoce a sí mismo como súbdito y expresa humildad, ruega, acuérdate de mí. Y acá viene la tercera etiqueta. Fíjense el versículo 43.
Todavía no llega a la tercera etiqueta, pero casi. El 43 dice, entonces Jesús le dijo, acordate que esto es el diálogo entre tres personas crucificadas. Jesús del medio, el hombre de un lado habla con el hombre del otro lado, el hombre de este lado luego habla con el del medio y el del medio dice, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué dulce esto. Una persona que está sufriendo por respirar, está totalmente torturada. Una que se va acercando a su juicio eterno y otro que le dicen, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Mientras casi no puede respirar. Sus brazos, sus manos atravesados. Sus pies atravesados. Jadeando. Lo reta al otro. Lo llama a la prudencia. Jadeando le dice, Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús seguramente jadeando le dice, esta noche vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué elegís ser como el primer hombre? Y rechazás la dulzura que recibe este segundo hombre. La dulzura. Muerte, no te tengo miedo. Esta noche voy a estar con mi rey, en su reino, en el paraíso. No tengo miedo. Mi rey me acaba de decir que hoy mismo voy a estar en el paraíso. ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! Y las consecuencias de estas decisiones que tomó esta persona y de las consecuencias de Dios mismo que lo convenció son la vida eterna de esta persona. La vida eterna. Hay un mito que es muy común entre los más jóvenes, que las consecuencias no existen. El mito de que cada decisión que vos tomes no tiene consecuencias. Entonces por eso podés perder tanto tiempo. Incluso por eso podés buscar un aborto. Quiero borrar las consecuencias. Todo tiene consecuencias. Aunque no lo quieres ver. Robás y recibís. Todo tiene consecuencias en la vida. Es un principio general que se llama siembra y cosecha. Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Y la consecuencia de uno, por haber rechazado a Cristo, va a ser la condenación eterna. ¿Le faltó escuchar algo a este hombre? ¿Le faltó ejemplo? No, si lo tiene el otro ladrón del otro lado. Pero la consecuencia de este va a ser condenación eterna. La consecuencia del otro va a ser vida eterna. Todo lo que vos hagas, todo lo que vos digas, tiene consecuencias. Buenas y malas, pero todo tiene consecuencias. Tenemos una filosofía que nos arrolla, que nos arrastra, que nos empuja, que el mundo diciendo, somos expertos en borrar consecuencias. No pasa nada, haz lo que quieras, viví como quieras, viví la vida loca. Esto no es de hoy, ellos creen que es de hoy. Lo que es de hoy, se ha fortalecido hoy, como en otras etapas de la historia, es no hay consecuencias. No hay consecuencias. Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Y acá hay otro pero glorioso. Fíjate Efesios 2. Deja un dedo en Lucas 23, pero fíjate Efesios 2. Otro pero glorioso. Hablábamos de los peros. Peros que son horribles y peros que son gloriosos. Efesios 2, 4. Voy a leer el 4 y el 5. Pero Dios, qué rico en misericordia. Viene diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, apóstol de Jesucristo, hablando como si Jesús mismo estuviera hablando. Él en representación de Jesús le dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Son malos frente a Dios, pero Dios, qué rico en misericordia. Imagínate los efesios leyendo esta carta. Ustedes eran malos, voluntariamente, involuntariamente, pero eran malos. ¿En qué estaba su maldad? En su promiscuidad sexual, en que eran ladrones, eran adúlteros, eran deshonestos, usaban su sexualidad como querían, estaban muertos en delitos y pecados. Pero Dios, qué rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Solo en Cristo tenés vida. Si hay vida para vos, está con Cristo.
No hay vida para vos sin Cristo. Y esto lo vemos en la cruz con estas tres etiquetas que podemos ver. Una persona que va a morir en pecado, a pesar de estar cerquita de Jesús, a pesar de ver todo lo mismo que veía el otro hombre que va a morir al pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí mete un paréntesis Pablo y dice, por gracia ustedes han sido salvos. Por gracia, por ese pero que cambia las cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, los salvó. A pesar de los pecados de ustedes, los salvó. Pero ahora, ¿a quién salva? A los arrepentidos. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. La gracia es eterna, es inmerecida, pero es condicional. Sin arrepentimiento no hay gracia para salvación. No hay regalo de Dios para salvación. Seguimos en búsqueda de la tercera etiqueta. Vamos a Lucas 23. 44 al 48. Lucas 23, 44 al 48. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. ¿Qué pasa? Acá tenemos la tercera etiqueta. El hombre, que es Dios, que muere por el pecado. Una persona que muere en pecado, una persona que muere al pecado y una persona al medio que muere por el pecado. Esta persona muere por consecuencia de sus pecados, esta persona muere arrepentida de sus pecados y por eso va a tener salvación. Y acá en el medio tenemos aquel que murió por el pecado. Tres etiquetas que definen todo ser humano que ha pasado por la tierra y pasará. Tres etiquetas que nos catalogan a todos. No puedes salir de estas tres etiquetas. En realidad no puedes salir de dos, porque lo del medio es irrepetible y ese hombre es Dios mismo, es Cristo. Entonces te quedan dos alternativas. O sos alguien culpable, que va a morir en pecado, por no reconocer a Dios como Él es y querer redefinirlo, o sos alguien culpable, que va a morir al pecado porque estás arrepentido y crees en Cristo para salvación. No hay más que estas dos etiquetas, para vos y para mí. No hay más, no hay a ver dónde están los indecisos, a ver dónde están los no binarios. Esto es totalmente binario. Y los que dicen que no es binario también, porque meten en un sistema donde o sos binario o no binario, y de nuevo sos binario por hacer eso. El que rápido lo entiende. Esto es totalmente binario. O morís en pecado, no reconociendo a Dios como Dios, porque no te gusta como Él es, y querés que sea más parecido a vos, cosa que corrompe a Dios. O morís al pecado, reconociendo a Jesús como Él dice que es, y te arrepentís de tus pecados. No hay más. O sos uno o sos otro. ¿De qué lado de la cruz estás? ¿Cuál es la etiqueta que Dios ha puesto sobre tu vida? Todas las decisiones tienen consecuencias, incluso consecuencias eternas. ¿Decidiste no creer en Cristo porque Cristo no es como vos querés que sea? Sos una persona que morirá en sus pecados, aunque Jesús esté cerca, aunque hables con Él, como este ladrón de la cruz, irás al infierno. Sos una persona que reconoce su culpabilidad, reconoce a Jesús como Dios, quiere ser un súbdito dentro de su reino. Morirás al pecado, que no es lo mismo, y tendrás vida eterna. Totalmente binario, no hay más en toda la humanidad, ni siquiera en las iglesias. Gente que va a morir en pecado y gente que muere al pecado. ¿Cuál es la consecuencia de morir al pecado si no estás crucificado en una cruz al punto de morir? Que vas a crecer en santificación, porque reconoces a tu rey y entendés que no es una democracia. Él reina y te dice cómo caminar, cómo andar. Entonces vos reconociendo eso se va a notar quién es el que muere al pecado, porque va a vivir como un súbdito de ese rey. Y ese rey que te dice, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad
nadie verá al Señor. No importa que esté tan cerquita y le hables. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces vemos esta tercera etiqueta y vemos multitudes que se golpean el pecho. Sin embargo, todas esas multitudes que menciona ahí el 48, de nuevo, pueden ser fácilmente etiquetados. ¿Cuál es la etiqueta? Gente que va a morir en pecado y gente que va a morir al pecado. Igual que la multitud pequeña, mini multitud, muestra de multitud que hay en la iglesia. Gente que va a morir en pecado y gente que va a morir al pecado. En pecado, al pecado. ¿Cómo es morir al pecado? Bueno, es dejar de presentar tu cuerpo como un instrumento del pecado. ¿Se acuerdan del teléfono fijo, el que usaban nuestros antepasados? ¿Y se acuerdan del teléfono fijo que tenía disco? Bueno, dice la leyenda, dice la historia del siglo XX, el siglo pasado, del milenio pasado, hace 20 años que fue, pero bueno, ya siglo y milenio pasado. ¿Pero qué dice? Dice que algunos cuando no querían atender a alguien, o sea, sonaba el teléfono fijo y atendía a cualquiera. Vos no sabías, generalmente no sabías quién te llamaba, excepto los que tenían un detector de identidad de llamada, pero la mayoría de nosotros teníamos ese de Entel. Sí, con Telecom no existió siempre. Estaba Entel. Y Entel tenía una cosita que discaba. Era un viaje discar, porque y vos llamabas a alguien. Llamabas a la chica que te gustaba, te atendía el padre y podías cortar y nadie sabía nada. Si la que te gustaba tenía plata, sonaste porque quedaste ahí identificado. Entonces tenías que elegirte una pobre. Pero te daba cosa, era todo un tema. ¿Y quién atenderá? Pero más allá de eso, vos llamabas a alguien. Y llamabas a alguien o te llamaban a vos. Entonces poner que vos te estabas bañando y te llamaban. Y atendía a tu mamá, te llamaba tu amigo de la secundaria. Decía, hola, está Diego, y mi mamá decía, ¿estás ocupado? ¿Puedo atender? Y yo le decía, no, mamá, me estoy bañando, después lo llamo. Entonces esa persona cortaba el teléfono. Eso era una situación normal en la gente que se bañaba, no sé ustedes, pero en mi casa nos bañábamos. Pero ¿qué pasa? A veces pasa que la persona, eso pasaba en otras familias, lo que voy a contar ahora, no en la mía. Te llamaba a alguien que vos no querías hablar. Vos no querías hablar con esa persona. Diego, te llamo tal. Decile que no estoy. Díganme que ustedes también lo hicieron, yo no soy el único pecador que alguna vez mintió así, descaradamente. Bueno, esa situación era muy normal. Decirle que no estoy. Entonces, no está Diego. Luego se comunicará con usted. ¿Qué es morir al pecado? Hola Diego, ¿vamos a chamoco? No, para vos no estoy pecado. Eso es morir al pecado. Dejar de presentar tu cuerpo como un instrumento para agregar pecado al mundo, para agregar pecaminosidad a la sociedad. Dejar de presentar tu cuerpo, cada vez que llama el teléfono el pecador, dice, ya estoy, vamos a hacer la previa. No, decir, mira, para vos estoy muerto. Y le corta el teléfono. Y cortas todo lo que haga falta cortar para que el pecado no te siga acosando. Y te va a acosar siempre. Así como Caín le dijo, guarda, porque el pecado está cerquita tuyo. Ten cuidado, el pecado te acosa. El diablo anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y te llama, y te llama, y te llama. ¿Y vos qué tenés que hacer? No, para vos no estoy. Pero ¿cuál es la mejor manera de vivir para Dios? Bueno, empezar a presentar tu cuerpo como un instrumento de Dios, en vez de que tu cuerpo sea un instrumento de tu carne y del diablo, para seguir arruinando el mundo. Son dos tipos de vida totalmente diferentes. No me importa si venís a la iglesia, eso no es lo más importante. ¿Qué haces de lunes a lunes cuando no estás acá? ¿Qué tipo de instrumento sos? ¿Sos un hombre que muere en pecado o sos un hombre muerto al pecado? Cada vez que el pecado te llama, no le atendés y le decís, no estoy para vos, estoy sirviendo a Dios. ¿Qué tipo de personas sos? Y esta multitud se golpearon el pecho y se fueron muy tristes. Imagínense 3 horas con todo oscurecido. En otra parte la Biblia dice que la gente no se veía la palma de la mano. Terror en la gente. Y cuando aparece la luz, la gente se golpea el pecho y se va. Dice, qué terrible lo que hemos visto. El centurión dice, este hombre era inocente, miren lo que ha pasado, hemos matado a un inocente. Esto pasa. Pero de esas multitudes, a pesar de haber visto esto, muchas van a morir en pecado. Y la gente que está sentada en cada iglesia cada domingo, muchas, a pesar de haber oído el evangelio una y otra vez, van a morir en pecado si no se arrepienten. Porque estar cerca de la cruz no salva. Estar cerca de Jesús y hablarle no salva. Salva si vos crees que Jesús es el Rey, el Señor, y está muriendo por tus pecados.
Y estás dispuesto a vivir otro tipo de vida porque Él manda, porque te ha salvado, porque Él es digno de tu obediencia, porque tu obediencia a vos te conviene, vas a vivir mejor, temiendo a Dios en sabiduría, en una vida que te conviene a vos. Y no quiero señalar a nadie, pero los más grandes saben que la vida, según los términos de Dios, es la mejor vida vivida en la tierra. ¿O no? No hay mejor vida que esa. No esperes a ser grande para reconocer esto. Aprovecha tu tiempo ahora. Y en 1 Juan 3, 1 al 7, voy a leer algunas partes, dice: miren con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Qué gran amor nos ha otorgado el Padre? Que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Y fíjense 1 Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza, me gustaría decirte, hey, ¿tenés esperanza de que sos un hijo de Dios? ¿Crees que sos un hijo de Dios? Y me gustaría decirte, levanta la mano, pero no te voy a hacer levantar la mano. Pero si sos un hijo de Dios, si tenés la esperanza de que Dios te ha adoptado, 1 Juan 3:3, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Dios es puro. El que no es hijo de Dios, no me importa cuánta iglesia tenga, cuánto ministerio tenga, cuántos títulos tenga, si no se purifica no es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. El que tiene esta esperanza en Él, puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Fíjate 1 Juan 3:7. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia, la rectitud moral, es justo, así como Él es justo. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Cierro llamándote a la reflexión. ¿De qué lado de la cruz estás? ¿Cuál es la etiqueta que hay sobre tu vida? Puedes estar muy cerca. Sin embargo, a pesar de que estés tan cerca, hay dos listas, dos etiquetas posibles, totalmente binarios. O estás muriendo en pecado, una persona que va a ser como la mayoría, que decide no creer en Dios porque Dios no es como esa persona quiere y esa persona solo quiere que Dios exista para cumplirle deseo, que sea su hada madrina. O sos como la mayoría que rechaza a Dios porque Dios tiene toda la autoridad, derecho y libertad de ser como Él quiere y no como vos querés. O sos como la mayoría que rechazás a Dios porque no te gusta cómo es Dios. O sos como los que caminan en ese camino angosto que señala Jesús. Esos pocos que mueren al pecado. ¿Cómo es una persona que muere al pecado? Teme a Dios, reconoce a Jesús como Dios, o sea que toma su palabra en serio. Hey, es Dios hablando. Es el Creador hablando. Es Dios. Tiene convicción de pecado, de justicia y de juicio. Reconoce la identidad de Jesús como Dios y como hombre perfecto. Reconoce a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Rey enviado por Dios. Reconoce el reino de Jesús y quiere ser un súbdito de Él para siempre. Y expresa humildad, no altanería. Ruega a esta persona. Hay dos posibles etiquetas en tu vida. ¿Cuál es la etiqueta que hay sobre tu vida? ¿Quién sos al lado de la cruz? ¿De qué lado de la cruz estás? Te ruego, corre a Jesús para salvación. Mi deber es rogarte, no pierdas más tiempo. Corre a Jesús para salvación. No pierdas más tiempo. Jesús salva. O estás muriendo en tu pecado, o estás muriendo al pecado, pero uno solo cargó con tu pecado. Uno solo murió por el pecado. Jesús, te ruego, reconcíliate con Dios. Sabes lo suficiente como para reconciliarte con Dios. Reconcíliate. Y si ya fuiste reconciliado, recuerda, el que es hijo se purifica porque Él es puro. Hay dos posibles etiquetas. ¿De qué lado de la cruz estás? Que Dios te bendiga en esta mañana y hable tu corazón y que el Espíritu Santo trabaje en tu vida para tomar decisiones. Porque incluso no decidir también es tomar una decisión. Si Dios te llama, responde. Amén. Vamos a orar. Padre, rogamos, Señor, que tu palabra caiga en nuestros corazones y produzca fruto.
Rogamos, Señor, por fruto para salvación. Sabemos que el Evangelio se predica para salvación y para condenación. Pero en nuestro corazón está de que haya más salvación, Señor. Rogamos, Padre, que aquellas personas que todavía permanecen duras a tu palabra sean con un corazón ablandado. Y hables a su corazón y los llames a salvación. Rogamos, Señor, que les muestres cuán profundamente amados son y cuán grande es la libertad que traes vos, tan grande que podemos decir que no al pecado. Padre, mostrarles tu libertad, mostrarles tu amor, mostrarles tu perdón, Señor. Mostrarles tu justicia y tu juicio también, para que caigan de rodillas a vos pidiendo perdón por sus pecados. Padre, mostrarles, Señor. Y si otras personas ya han sido salvas, te rogamos, Señor, que comprendan que el que es hijo se purifica porque vos sos puro, que aprendan a caminar en santidad, en consagración a vos, y que sus miembros, su cuerpo, sea un instrumento tuyo, Señor, una herramienta, porque acá somos tus manos, somos tu abrazo, somos tu voz, tu boca. Somos, Señor, tu cuerpo en la tierra. Y agradecemos, Padre, por la obra de Jesús en la cruz para salvarnos. Gracias, Padre, porque nos declaraste tus hijos y eso somos. Gracias, Señor. Habla a los corazones, Padre. Por favor, bendecilos. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén.